¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. Hoy llegó el que hasta ahora es el lote más grande de vacunas de Pfizer-BioNTech. Son unas 430,000 vacunas y a partir de esta semana seguirán llegando lotes similares. Con ello, el gobierno de México anunció que iniciará la vacunación masiva en todo el país. Pero México va rezagado respecto a otras naciones. ¿Está bien planeada la vacunación? ¿A ese ritmo cuándo estará inoculada toda la población? El debate por el funcionamiento y la efectividad de los organismos autónomos continúa. Ayer Manuel Bartlett dijo que si existe una Secretaría de Energía, entonces no es necesaria la existencia de una Comisión Reguladora de Energía, una CRE. Y el presidente ha insistido en que estos organismos sirven solamente para la simulación. ¿Es realmente así? Veremos qué piensan las y los panelistas de esta noche. Y casi 2 años después de haber sido enviada, finalmente conocimos los detalles de la carta que mandó el presidente López Obrador al rey de España, en la que le pide que España ofrezca disculpas por la colonización de México. ¿Es esto un tema que importa o es solamente un distractor de otros temas, de temas más importantes? Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto. Esta mañana, con un amplio despliegue, se recibió el que ha sido hasta ahora el más grande lote de vacunas desarrolladas por Pfizer-BioNTech. Con 439,725 dosis, se iniciará mañana mismo la distribución y la aplicación masiva de vacunas. Según el Ejecutivo Federal, para abril ya estará vacunado no solamente todo el personal de salud, sino 15 millones de personas adultas mayores. Veamos el contexto. La distribución masiva de vacunas contra el SARS-CoV-2 inició en México. Estará a cargo de las Fuerzas Armadas en 8 rutas de distribución por vía aérea en 25 entidades del país. El resto se distribuirá vía terrestre. 1,000 brigadas serán desplegadas en 879 centros de salud del país. Desde hoy, cada semana se recibirán 430,000 dosis de la vacuna elaborada por Pfizer-BioNTech. El gobierno federal espera que a finales de enero se haya vacunado a todo el personal de salud y que entre febrero y abril a 15 millones de personas adultas mayores. El presidente López Obrador dijo que se usarán 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V para adultos mayores intermedios y que la desarrollada por la empresa china CanSino Biologics, que aún no ha sido aprobada en ningún país, llegará en febrero. El mandatario añadió que al vacunar a los adultos mayores se reducirá la mortalidad por COVID en un 80%. Según datos oficiales, el grupo más afectado durante la pandemia ha sido el de 45 a 64 años, con un exceso de mortalidad del 64%, seguido del grupo de 65 años y más con 35%. El gobierno federal informó que se han aplicado 87,000 vacunas y médicos han recibido las primeras dosis de inmunización. Además de registrarse cifras máximas de contagios en varias entidades del país, este fin de semana se detectó el primer caso de la nueva variante del SARS-CoV-2 en Tamaulipas. La persona llegó asintomática de Ámsterdam el 29 de diciembre, pero el 4 de enero fue hospitalizada y hoy se reportó grave. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de martes, y hoy, como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Bien, feliz de acompañarnos. Buenas noches. Bienvenida. Como cada martes y jueves, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? ¿No te escuché? Buenas noches. Ahí estás. ¿Todo ¿Qué bien tal? en casa? Qué bueno. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a todas y a todos. Y Gonzalo Sánchez de Tagle, amigo de este espacio, ya lo conoces, abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Gonzalo? Genaro, gusto estar aquí como siempre. Bienvenido. Bueno, tema de las vacunas del que vamos a ir hablando seguramente a lo largo de todo el año, y que en otros países que también ya empezaron estas distribuciones y estas aplicaciones masivas o el recibimiento de este tipo de lotes, pues también está generando controversias. Hay que decir que no somos excepcionales en ningún sentido, y mucho menos en el sentido de las críticas que se están dando aquí también en México por la que ha sido una lenta aplicación. En Estados Unidos también el gobierno del presidente Trump y los demócratas están criticando cómo se han ido retrasando las aplicaciones masivas. En Francia había sido un escándalo que la primera semana tenían más de 500,000 lotes o dosis de vacunas guardadas en bodegas, y solamente se había vacunado a 500 personas. Y hoy en México pues ya van más de 80,000, pero en efecto sí estamos como en el lugar 34, me parece. ¿Cómo va a cambiar esto? Empiezo contigo, Alejandro. ¿Cómo lo ves? ¿Ves adecuada la planeación de la vacunación en México? ¿Qué debería acelerarse? Estamos viendo que en otros países hay una especie como de maneja en tu auto y ponte la vacuna rápido.
No, bueno, creo que se han hecho esfuerzos sobrehumanos para garantizar que en cuanto antes sea posible, toda la población, comenzando con la población en situación de mayor riesgo, esté vacunada. Creo que ha sido un logro colectivo, tanto del gobierno como de los mecanismos internacionales. Y hay que tener claro que este es un bien escaso y sumamente cotizado a nivel mundial. Y a mí me preocupa un poco instalar esta narrativa de en cuál es el ranking, la posición que el país ocupa, porque en esto ahora sí que toda la humanidad estamos a bordo. Y tenemos que pensar en soluciones globales y no meternos en esta ferocidad de la competencia por un bien escaso. Por eso yo celebro el posicionamiento de México en la Asamblea General de la ONU de garantizar que todos los países, con independencia de su nivel de ingreso, cuenten con acceso a la vacuna, e iniciativas de la OMS como COVAX que permiten eso. Yo creo que es esperanzador para la humanidad, es un milagro, ahora sí que construido a partir del conocimiento científico, que en tan poco tiempo ya tengamos la solución, pero indudablemente no hay que bajar la guardia. Mientras no estemos vacunados, mientras no tengamos esta inmunidad comunitaria, tenemos que seguir manteniendo la sana distancia, asumir la corresponsabilidad en el combate a la pandemia. Hay líderes mundiales como Biden o como Angela Merkel que dicen que la pandemia, lo más grave todavía no llega, está por llegar a Europa, a Estados Unidos. En el Valle de México estamos en una situación sumamente preocupante en donde ya hay pues estamos acercándonos ya de manera muy riesgosa a el tope de número de camas disponibles. Tenemos que asumir muchísima responsabilidad, pero sí ya se ve la luz al final del túnel. A mí me parece que está muy bien pensada la estrategia de vacunación, comenzando con quienes han dado la batalla en el primer frente en los hospitales COVID, el personal de salud, pero también el personal de limpieza, el personal de enfermería. Ellos les debemos todo el agradecimiento y lo menos que podemos hacer es priorizarlos, que nadie se salte en la fila y que sean ellos los primeros en vacunarse. Y posteriormente a la población adulta mayor. Me parece que eso nos quitaría de preocupaciones. Yo creo que a cada uno de nosotros en nuestras casas, a cada mexicano, tener claro que nuestros mayores ya van a estar a salvo. Entonces, pues simplemente redoblar esfuerzos y también hacer un reconocimiento que somos de los países que estamos autorizando o tomando como referencia autorizaciones de instituciones de confianza de talla internacional para que podamos acceder a la mayor cantidad y diversidad de vacunas disponibles en este momento. De acuerdo. Menciona Alejandro, Ana, y en efecto creo que menciona bien. Es cierto, cada vez estamos hablando más de las vacunas y estamos empezando a ver, yo le he dicho, esta nueva carrera global por ver quién recibe primero los lotes, quién empieza a vacunar más rápido, etcétera, que en efecto a mí también se me hace pues una carrera que no necesariamente sea tan buena para la humanidad, porque en efecto estamos dejando detrás de contar las historias de todos los países que no han recibido todavía ni las vacunas y que además pues básicamente van a empezar a vacunarse hasta finales de este año, o quién sabe si puede ocurrir este año. Pero menciona también Alejandro el hecho de que en efecto todavía no llega lo peor. Y aquí en la zona metropolitana del Valle de la Ciudad del Valle de México estamos viendo en efecto hospitalizaciones y ocupación por más allá del 90%. Es preocupante lo que estamos viendo. El gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar que ya va a pedir una prueba COVID. ¿Qué más deberíamos de hacer aquí para poder ingresar a Estados Unidos? Ya está la nueva variante también aquí en Tamaulipas. ¿Quién me toca o sí, Ana, a mi compañero? Dije Ana, sí. Gracias. Miren, yo concuerdo con Alejandro y muy objetivamente también creo que, a ver, esto no es una competencia, estamos ante una pandemia como nunca se había imaginado. Nuestros científicos, los científicos que tanto han denostado en la Cuarta Transformación, han logrado la creación de estas vacunas. Hoy la tenemos, es una esperanza para la humanidad entera. Entonces creo que la crítica no tendría que ser en qué lugar estamos. Ya la vacuna ya llegó aquí al país, la vacuna se está empezando a distribuir. El problema es justamente el tema de la distribución y que la Cuarta Transformación y el presidente ya en innumerables mañaneras están vendiendo el tema de la vacuna como una solución, como un logro de su gobierno, cuando realmente lo están haciendo solo con un enfoque de propaganda electoral. Hoy yo escuché ya un anuncio de Morena donde dice que gracias al gobierno de Morena las vacunas se están distribuyendo. Si esto no es algo
falaz, y si esto no es algo ilegal, entonces no sé qué estamos haciendo. Y el utilizar el tema de las vacunas cuando viene justamente con un movimiento global es algo súper mezquino que está utilizando Morena a su favor, y entonces pues, está creo que violando muchísimas cosas de la democracia y no solo de la humanidad, ¿no? Entonces el problema aquí es el tema de la distribución, que ahorita voy a mandar rápido en esto, y el tema de las mentiras del gobierno federal que están ofreciendo una solución cuando aún es un problema. No van a terminar de vacunar a la gente en los tiempos que están diciendo que se va a vacunar, porque el problema de la distribución es algo que se tiene que poner en la palestra pública, porque si ahora al ejército solo le falta ayudarnos a encontrar el amor de nuestra vida y ver de qué manera distribuye esto, yo ya no sé cuántas tareas más va a tener el ejército. Y hoy presentaron 8 rutas distintas para que el miércoles 13 de enero, es decir, mañana, 32 entidades comiencen con la distribución de las vacunas, y que a partir de las 7 horas ya haya estas brigadas que están llamando correcaminos empiezan a distribuir las vacunas. El tema es que aún hay muchos problemas operativos. Muchos doctores han denunciado que son los directivos los que se están vacunando y no los médicos, los enfermeros, los que están en la primera línea de batalla. Están diciendo que no están llegando la cantidad de vacunas que están diciendo, no estamos teniendo la certeza que las vacunas lleguen en el estado necesario hacia las entidades más afectadas. Es decir, aún hay muchos problemas. Se tienen que entender en términos pues de la pandemia que estamos enfrentando, pero es injusto, es ilegal, es inhumano, es mezquino que estén vendiendo esto como un logro electoral de Morena o del presidente. Bien, en efecto sí hay que cuidar que la llegada de la vacuna y que la distribución de la vacuna pues no sea usada con fines electorales por absolutamente nadie. Veloz, tú levantaste la mano. Bueno, a ver, primero creo que se estaban quejando de que se pusiera en televisión y que se tomaran fotos de la llegada del avión, y después se estaban quejando de que fuera Marcelo Ebrard que lo anunciara, y después se están quejando de que el presidente dijera que era una gran noticia, y ahora se están quejando de todo lo demás. A mí me parece que eso refleja la oposición que tenemos, una oposición que no construye y que evidentemente no hará fácil la distribución si es que es en sus manos, y por eso celebro que el presidente y el gobierno federal haya decidido que la estrategia de vacunación sea federal nada más, y creo que eso ayuda a que no sea utilizada con fines electorales y a que sea una estrategia mucho más limpia, mucho más estratégica, para no ser redundante. Pero la verdad es que yo creo que hoy nos queda como ejemplo la estrategia de distribución de programas sociales que se ha venido construyendo estos 2 años. El presidente hablaba hoy en la mañana que hasta en las zonas más marginadas y más rurales estaban llegando los programas sociales, que había líneas y rutas trazadas para que los adultos mayores recibieran su pensión y sus programas sociales, y debido a esa línea ya existe trazada para llegar a las comunidades y con los adultos mayores, esa es la que se va a utilizar para que lleguen las vacunas. Yo creo que hoy estamos recogiendo los frutos con el tema de la vacuna y con la distribución, de que se haya trabajado con los servidores de la nación, de que se haya intentado llegar casa por casa hasta los lugares más lejos para que hoy 8 de cada 10 familias tengan programas sociales, y que eso se va a ver reflejado en la gran estrategia, que sin duda no será nada fácil, de hacer que le llegue primero a los adultos mayores la vacuna. Y luego yo diría algo que mencionaba Alejandro: hay que pensar en los adultos mayores, y parte de esta discusión y este discurso falso de la oposición es querer ahora argumentar que la estrategia no es primero los adultos mayores. Metieron un amparo recientemente, se comentaba en la mañana, para que alguien que tenía comorbilidades o que tiene comorbilidades dijo no, primero no son los adultos mayores, somos las personas con comorbilidades. Pero en Estados Unidos se está haciendo primero con el personal de salud y después con los adultos mayores, y en otros países también. A mí sí me preocupa no la distribución de la vacuna, creo que no va a ser fácil y creo que va a ser muy caro. Se tienen 32,000 millones de pesos destinados para eso, pero lo más caro va a ser efectivamente trasladar la vacuna, no tanto el hacer llegar la vacuna y comprarla. Pero sí me preocupa que la oposición, y siendo tan voraz y estando tan desesperada por recuperar la mayoría en el Congreso, pues quiera sabotear algo tan importante. Y yo lo último que diría es, sí me parece complicado que alguien del PAN, habiendo tenido Felipe Calderón en una crisis de salud similar con el H1N1, hoy venga a decir que un gobierno federal no puede trazar la estrategia de vacunación del país. O sea, me parece que es tener una memoria muy corta, ¿no? ¿Cómo lo ves, Gonzalo? Hoy, por cierto, el presidente también dijo que él ya dijo cuál vacuna se iba a poner. Escogió la vacuna de CanSino, una de las vacunas que desarrollan en China. Hay otras, no es la única, pero el presidente dijo que él iba a escoger esa. ¿Cómo ves tú todo esto de la distribución, el uso no electorero, la rapidez o lentitud con la que se está anunciando el plan de vacunación y demás?
Me parece que sería muy lamentable, pero sin duda alguna va a ser inevitable que se le dé un uso electoral por unos y otros a la distribución de la vacuna. Creo que es nuestra obligación como ciudadanos, yo lo he sido, ser críticos, sobre todo ante o frente la crisis sanitaria y la crisis económica por la que atravesamos y el manejo que el gobierno ha hecho de ellas. Sin embargo, en el caso particular de la vacuna, yo le daría el beneficio de la duda al gobierno. No me parece mal, y difiero con lo que decía Ana, que en este caso en concreto el gobierno participe en la distribución de las vacunas. Es en realidad la institución del Estado mexicano que más capacidad de dispersión territorial tiene, y me parece que es casi, diría, de sentido común que sea al sector salud a quien se le beneficie en primera instancia al recibir esta primera ronda de vacunación. No lo sé si la mejor estrategia es a los adultos mayores. Entiendo que es para evitar mortandad, y eso por supuesto es un principio y un valor básico que tenemos que buscar, pero de alguna u otra forma también considero que hay otra estrategia, que es vacunar en primera instancia a las personas que brindan servicios públicos, policías, barrenderos, personas que trabajan en el metro, que están expuestas a contagio, y en ese sentido, pues aplanar la curva, que ya no es una curva sino un cohete, a partir de evitar la propagación del virus. Pero me quiero enfocar en otra cosa, como eje de análisis, que es este famoso amparo y la suspensión que se le otorgó a una señora para que la vacunaran. Yo he escuchado a muchas personas que argumentan tener una pretensión razonable para comprar una vacuna. Esta pandemia como colectividad nos puso a discutir entre dos valores, y es la salud pública o la estabilidad económica del país, y lo mismo esta pretensión de las personas al comprar la vacuna. Está por un lado el derecho al comercio, es decir, puedo comprar o vender en todo caso la vacuna frente a los valores de la salud pública. La salud pública tiene como principio fundamental brindar la mayor cantidad de salud posible a la mayor cantidad de personas con recursos escasos. Y en ese sentido, la ponderación al final del día entre un individuo que pretende ampararse o comprar una vacuna frente a la salud pública me parece que queda sin duda desbalanceado, porque al final del día el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la vacuna, como decía Alejandro, que es un recurso finito y escaso, de manera oportuna, equitativa. Entonces, en ese sentido, la ponderación siempre irá, en este caso, a la salud pública. Bien, ahora, digo, ya no estamos saliendo un poco del tema, pero es un tema interesante y además también ya estamos un poco fuera de tiempo. Pero yo creo que en cuanto Estados Unidos libere la vacuna para compra comercial a privados, pues vivimos al lado de la principal potencia económica capitalista del mundo, somos parte también del TEMEC, y pues no, inevitablemente va a haber miles de mexicanos con recursos que van a poderse ir a comprar cuando quieran, y pues eso va a desencadenar también que aquí deje de ser un tema. Y entiendo perfecto tu argumento, Gonzalo, y también estoy de acuerdo con él. El Estado debería ponderar por la salud porque sea primero que si a todos los demás, pero yo creo que como vivimos al lado del mercado más grande del mundo, pues eso va a dejar de ser un issue o un tema pronto, ¿no? Levantaste la mano, a Ana, pero déjame hacer una pausa. Regreso contigo para cerrar este bloque, si no, nos vamos a comer más tiempo de los comerciales. Regresamos después de la pausa. Ayer el titular de la Comisión Federal de Electricidad de la CFE, Manuel Bartlett, dijo que el Estado no solo puede absorber el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, o el Instituto Nacional de Acceso a la Información del INAI, sino además que de plano todos los organismos autónomos pueden pasar a manos del Estado. Veremos qué opina la mesa de esta declaración cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Si ya tenemos una Secretaría de Energía, ¿para qué queremos una Comisión Reguladora de Energía? Esta es la pregunta que planteó ayer Manuel Bartlett. Así es, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, dijo que durante el llamado periodo neoliberal se fueron arrancando funciones fundamentales del Estado para hacerlas autónomas. Según él, el propósito fue debilitar al Estado, debilitarlo para que el sector privado mandara en el país. Bartlett añadió que el Estado puede reabsorber las responsabilidades de todos los organismos autónomos que ya existen. Esto piensa el mismo hombre que encabezó en el 88 una Comisión Federal Electoral que dependía directamente de la Secretaría de Gobernación y a la que pues, todos sabemos se le cayó el sistema de conteo de votos en la elección presidencial de ese año. Fue precisamente este proceso el que impulsó la mayor reforma electoral que ha existido en nuestro país y el nacimiento de un instituto autónomo
responsable de organizar las elecciones, en su momento IFE, hoy INE. El presidente López Obrador ha insistido en que los organismos autónomos fueron creados para la simulación, que son caros y que no son prescindibles. Por ello, enviará al Congreso una iniciativa de reforma para que puedan ser absorbidos por dependencias federales, solo que que alguien, el asesor jurídico de Presidencia, debería avisarle también que incumpliríamos el TEMEC en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ana, empiezo contigo y si quieres concluye la otra parte que mencionabas de que querías hablar sobre las vacunas. Creo que le querías responder a Veloz o a Gonzalo. Sí, pues un poquito ambos. O sea, el tema es que no se tiene que estar preocupando por la oposición, sino por los malos resultados del gobierno federal. Yo solo me cuestiono algo. Por ejemplo, ayer mi abuelito, gracias a Dios, cumplió 88 años. ¿Ustedes creen que después que el gobierno federal termine de vacunar, si es que lo logra, a todo el personal médico del país que está atendiendo el COVID y después comienza con los adultos mayores, las familias vamos a sacar a nuestros viejitos de sus casas para llevarlos a vacunar? Yo creo que eso es inviable. El gobierno federal nos tiene que decir cómo lo va a hacer. En Benito Juárez, el alcalde Santiago Taboada puso un programa que se llama Doctor a Domicilio. Si me están diciendo que las vacunas van a llegar a los domicilios de las personas de la tercera edad, creo que les podríamos creer que tienen una noción de cómo van a vacunar a nuestros adultos de la tercera edad. Es en ese tema. Y no sé si quieres que ya me arranque con el de Bartlett. Sí, adelante, por favor. Hablando de personas de la tercera edad. Miren, con este tema yo creo que nada que venga lamentablemente de Bartlett puede ser algo que algo confiable. Qué bonita su declaración, que se la crea quien le crea, pues. El tema es que nos tiene que comprobar que el gobierno federal es operativamente capaz de absorber estos organismos, independientemente de que muchos creamos que está bien o está mal. Ellos dicen que los van a desaparecer por su visión neoliberal y, o sea, yo me puse a estudiar el tema en estos días. Muchos teóricos de la administración pública habían pues demostrado teóricamente los avances que habíamos tenido del 2000 a la fecha, gracias a la creación de la creación con el gobierno panista de Fox, de la Secretaría de la Función Pública, del IFAI en aquel entonces, hoy INAI, y del Servicio de Profesional de Carrera. O sea, esto nos permitió brincar muchísimos años en la transición de la formación de instituciones fuertes y sólidas, realmente capaces. El presidente del PAN nacional, Marco Cortés, nos señala que el problema de esto, más allá de las declaraciones de Bartlett, es la capacidad y la eficacia con la que el gobierno federal le va a responder a las y los ciudadanos. Yo no sé si aquí alguno de mis compañeros del panel o de la gente que nos sigue ha hecho solicitudes de información de transparencia. Hacerlas es muy sencillo, te metes a la página de transparencia, pero no sé si les ha tocado responderla. A mí como funcionaria pública ya me ha tocado responder bastantes y es algo complejísimo. Sí. Hacer las solicitudes es bien sencillo, pero responderlas es complejo en términos de que son aspectos jurídicos. Tienes que cuidar muchísimo las fechas o te pueden poner unas multas exorbitantes. Sí, tienes que ver las leyes. Además también están, y es algo que no se ha mencionado casi, tus derechos como sujetos obligados. O sea, tú estás obligado por ser servidor público a responder determinada información, pero tampoco estás obligada a responder cuántas caries te has curado, cuántos perros tienes. O sea, son muchas cosas que la ley también te protege y son cosas que en la Cuarta Transformación no les ha pasado ni por la cabeza. Entonces, si van a reformar leyes, esperemos que lo hagan bien y no sea un bodrio que pase por la Cámara de Diputados. Pero tienen que pensar en el retroceso institucional, más allá de los temas ideológicos que están llevando a tomar estas decisiones. Veloz, contrapunto. A ver, fuera de desestimar a quien sea por ser adulto mayor, ser de la tercera edad, creo que eso no es lo que nos convoca al debate. Lo que sí creo es que no nos tendríamos que estar tomando del todo en serio lo que está diciendo Bartlett, y no me refiero a que sea una declaración que no tiene sentido, sino que todavía no se ha dado el proceso oficial de hacer la transformación de efectivamente estas instituciones que tienen que pasar, como lo dice la ley. Primero tiene que ser por el Congreso, se tiene que dar una discusión amplia, donde habíamos dicho ya que eso es lo que tiene que pasar con los organismos autónomos hoy, que se está preguntando o se está cuestionando si de verdad funcionan o si son perfectibles, y creo que ese es un proceso que tiene que dar. Esto es una declaración y desafortunada en muchos sentidos, porque creo que fue algo que fue de bote pronto al vapor, o algo que le preguntaron. Yo creo que él tiene completamente claro y entiende que a partir de la reforma energética se creó la CRE. Se han dado muchas discusiones en torno a la CRE, se ha cuestionado si funciona la CRE o no, se les redujo el presupuesto, hubo hace un año toda una reconfiguración dentro de la CRE, pero sí creo que ya nos estamos yendo en tanto a las declaraciones de personas a las que no les corresponden trazar una línea de qué es lo que va a pasar con estas instituciones. Creo que con lo que dice el presidente en la mañana basta, pero que tiene un proceso legislativo en el que no estamos todavía, y creo que ahí en el proceso legislativo habría que defender
la naturaleza de estos organismos, si tendrán que ser los congresistas o tendrán que ser los diputados, y de la mano de los expertos, y creo que ahí es donde vamos a poder ver si el debate está por mejorar esto, o por tratar de cambiarlo, o también por pensar o reconfigurar si es que existen otras maneras de integrar esto. Yo sí creo y veo difícil que sea decisión todopoderosa de lo que pueda decir Manuel Bartlett el día de hoy. Creo que es su postura personal y bueno, que sea esa, pero esto tiene un proceso y no estamos para saltarnos procesos tampoco, ¿no? Claro. A ver, lo de Manuel Bartlett creo que es simplemente una provocación para detonar el debate. La verdad es que realmente no estamos debatiendo el tema de si deban o no existir los organismos autónomos, porque a Manuel Bartlett se le haya ocurrido cuando él es el director de la CFE, no es legislador en este momento, lo que acusa del pasado neoliberal, del que él perteneció, por cierto, como parte del sistema del cual fue parte, del PRI, pues evidentemente no es la razón. La razón son los organismos autónomos, Gonzalo. En efecto, yo coincido, unos son muy caros. Escuché por ahí también a una ex consejera del IFT decir, sí, yo estoy de acuerdo, son demasiado onerosos los salarios, habría que revisarlo, no puede haber un país o un gobierno austero con institutos de países ricos, con esos sueldos y con esos salarios y demás, pero desaparecerlos, integrarlos a una secretaría. Sí, coincido en esencia que hay que revisar muchas cosas, instituciones del Estado mexicano que cumplen funciones primordiales o primarias y que es necesario revisar sus sueldos y muchas otras cosas, la atribución de competencias, pero me parece que es muy paradigmático que sea el propio Bartlett el que esté haciendo estas declaraciones y entiendo que no, la discusión no gira en torno a él o cuando menos no debería de ser el caso. Pero recordemos que después del fraude electoral de 1988, las oposiciones y sobre todo las izquierdas de nuestro país le exigieron al entonces presidente ceder una serie de funciones que en su momento estaban a cargo de la administración pública centralizada para empezar a retirarnos de aquella expresión conocida como el hiperpresidencialismo, que concentraba excesivo poder de todo el sistema político en la persona del presidente de la República. Se ha dicho mucho que hay órganos autónomos buenos y hay órganos autónomos malos. En la década del 90 empezamos con 4, ahora tenemos 9, teníamos 10 y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue el primero que ya se eliminó. Pero en realidad la verdadera pregunta que hay que hacernos cuando hablamos de este tema y analizamos los órganos con autonomía constitucional es independiente de quién queremos que sean estas funciones. Y eso es muy importante, no se trata del titular de X órgano o de la organización administrativa, sino de la función del Estado mexicano. Y la primera razón que hay que considerar es que queremos que sean independientes de la función propiamente política, es decir, de la lógica electoral y que estas funciones del Estado eventualmente sean utilizadas para otra lógica. Pensemos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones cuando era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fácilmente el titular de esa secretaría podía dar la instrucción a su subordinado de a quién darle una concesión o a quién retirarle un título de concesión. Y en ese sentido, y por eso es muy importante analizar cada una de las funciones del Estado que llevan a cabo los 9 órganos con autonomía constitucional o los órganos reguladores del Estado, que son la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y hay otra parte que es fundamental, que es la relacionada con los derechos humanos. Todos estos organismos con autonomía constitucional se protegen bajo un concepto que se denomina garantía institucional, que por supuesto le da estabilidad a esa función del Estado, pero a la larga lo que garantiza es el ejercicio efectivo de esos derechos. Pensemos que no tenemos un INAI. ¿Quién garantizaría eventualmente nuestro acceso a la información pública? Datos personales. Entonces, no se trata simplemente de una cuestión de recursos o no se trata simplemente de un rediseño normativo e institucional. Se trata a la larga y en última instancia del ejercicio debido de nuestros derechos fundamentales en cada una de las funciones o materias a las que se abocan los órganos con autonomía constitucional. Finalmente, Alejandro, contrapunto a punto, ¿qué opinas? ¿Desaparecer los autónomos, reformarlos? ¿Qué hacer con ellos? Pues que luego hay autónomos que ni siquiera son autónomos y que no tienen autonomía constitucional. Por ejemplo, en este debate nos estamos escandalizando mucho de que la CRE dependa del Poder Ejecutivo Federal y déjenme les digo que depende de la Administración Pública Federal Centralizada, que es un órgano regulador que tiene personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión, pero no llega a tener, digamos, está sectorizado en lo energético dentro de la estructura de la Administración Pública
federal. Entonces creo que hay mucho de esto, de desinformación, de confusión, y no todo lo que se está discutiendo son órganos autónomos, constitucionales autónomos, los OCAS, como esta Comisión Reguladora de Energía. Yo creo que hay que la discusión abierta es sana, hay que evaluar el desempeño de todas las instituciones y para qué ha servido la autonomía, si realmente son autónomos tanto del Estado, pero también ver si son autónomos del sector privado, de los intereses económicos, financieros, si no han sido capturados por los sujetos regulados en muchas de estas situaciones, y eso se hace con un debate además que se va a librar en el Parlamento y que para alterar la Constitución, en el caso de los OCAS, pues va a requerir de la participación de 2/3 partes de los congresistas, además de la mitad más uno de los congresos locales. Entonces no es algo que vaya a pasar en automático, pero sí lo veo muy sano. Y así como creo que hay algunos que pueden ser incorporados o reincorporados en la Administración Pública Federal, otros que ya son parte de ella de manera sectorizada, también creo que hay autonomías irrenunciables, como es la organización de procesos electorales. El partido en el gobierno no puede ser juez y parte. La emisión de la moneda, otra autonomía irrenunciable, como el control inflacionario, la estadística, la generación de datos y estadísticas en el INEGI. Importante que siga así. Derechos humanos, transparencia y acceso a datos de información. Yo creo que ese también tiene que ser autónomo, pero sí se requiere una revisión muy a fondo del funcionamiento y de las duplicidades y excesos. También se les han sobrecargado de funciones a estos órganos autónomos, temas que maneja como cuestiones de acceso a archivos históricos, pues ahí podría haber convergencias o incluso transferencias con otras instancias públicas de la Administración Federal. Bien. ¿Alguien quiere cerrar con un último comentario este bloque? Si no, a ver, adelante, Gonzalo. Simplemente para contestar a Alejandro por lo que hace la cooptación por parte del sector privado, que la mejor forma de evitar esa cooptación es fortalecer la institución, y fortalecer la institución parte del proceso de designación, de la inamovilidad o el principio de no remoción de los servidores públicos que dirigen este tipo de organismos con autonomía constitucional. Es el mejor diseño que hemos inventado en los últimos años, precisamente para fortalecer la función del Estado frente a la potencial cooptación por parte de intereses privados respecto a esta función del Estado. Bien. Bueno, pues si les parece hacemos una pausa, regresamos para el último bloque de la noche. Ayer, finalmente se dio a conocer una carta que había generado mucho ruido y que prácticamente muchas personas querían conocer. La carta que el gobierno de México le mandó al de España para demandar una disculpa. El presidente la presentó luego de que le informaran que ni la Oficina de Presidencia ni la Secretaría de Relaciones Exteriores habían atendido la petición hecha mediante la Ley de Acceso a la Información. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Luego de casi 24 meses, casi 2 años de que el diario El País publicara que el presidente López Obrador había enviado una carta al rey Felipe VI de España para demandar una disculpa por los abusos a los derechos humanos cometidos durante la conquista y la colonización, ayer el presidente presentó el documento. Esto luego de que un periodista le señalara que ni en la Secretaría de Relaciones Exteriores ni en la Presidencia de la República habían atendido la solicitud de información en la que se solicitaba una copia. Veamos el contexto. Este lunes, el presidente López Obrador dio a conocer la carta enviada al rey Felipe VI de España en marzo pasado. En la misiva solicita a España disculparse por los crímenes cometidos durante el periodo de conquista y colonización. Es la primera vez que se presenta la carta enviada en marzo de 2019, donde el mandatario mexicano apunta que tanto en la conquista como en la colonización se cometieron violaciones a las leyes entonces vigentes. La carta menciona que en ese periodo se instauró la esclavitud, se usurparon tierras y se realizó un sostenido saqueo, además de implantar un ordenamiento social basado en la segregación y la imposición. Aclara que México no busca resarcimiento económico ni proceder de manera legal, sino que el Estado español admita su responsabilidad histórica. Añade que las autoridades mexicanas elaboran un pliego
cargo de delitos que exhibirán ante el Reino de España antes de terminar 2019, pero no se ha dado a conocer más información sobre el tema. Desde que recibió el comunicado, el gobierno español señaló que la llegada de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas y rechazó ofrecer una disculpa. Hace una semana, el Ejecutivo Federal informó que los festejos por ambos aniversarios no se suspenderán por la pandemia. Según el programa presentado en septiembre pasado, la primera de las 12 conmemoraciones emblemáticas a realizarse este año serán el próximo 14 de febrero por los 190 años del fusilamiento de Vicente Guerrero y la última el 30 de septiembre por el natalicio de José María Morelos y Pavón. Punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir. La verdad es que yo no veo, no sé si alguien quiera discutir el contenido de la carta o la relación bilateral entre México y España. A mí me parece más interesante el hecho de que el presidente da a conocer esta carta, luego de que le dicen que se hicieron solicitudes de información a través del INAI y pues ni Cancillería ni la presidencia la dieron a conocer. ¿Ven trascendente el tema de la carta o no? Yo creo que pues generó ruido 2 semanas en España. Dijeron, sí sale, gracias, bye. No creo que le hayan hecho tanto caso. Ojalá si hubiese una disculpa histórica por parte del gobierno de España, no nada más a México, sino a todas las experiencias coloniales, igual que el gobierno británico y todo lo demás. Pero esos deseos, pues básicamente se quedan en el plano de lo ideal, porque en el plano de lo real, pues no han ocurrido, salvo con algunas honrosas ocasiones en donde, por ejemplo, algunos gobiernos revisan sus propios procesos históricos o quitan estatuas, como está ocurriendo en Estados Unidos con las estatuas de todos los que buscaban mantener la esclavitud, de todos los de la guerra de secesión, o en algunos gobiernos como el mexicano, que le pide disculpas también a los pueblos originarios por haberlos asesinado. Pero en relaciones así bilaterales, pues yo no he escuchado a Inglaterra pedir disculpas ofrecer disculpas ni a España, ni a ninguna otra nación, ni a Bélgica, ni a ninguna otra nación que haya tenido una experiencia colonial. ¿Por dónde le quieres entrar a este tema? Empiezo ahora contigo, Veloz. Sí, yo justo me di la tarea de revisar qué países ya habían tomado la iniciativa de disculparse. Evidentemente, Alemania se ha disculpado un montón de veces. Estados Unidos le ha pedido a Japón que se disculpe por todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos se disculpó con Hawái también por todo lo que ha pasado, y me parece muy interesante porque es un ejercicio que se tiene que hacer, que creo que a nadie le cae mal exigir, decir los daños que hizo la conquista y sobre todo este proceso de la colonia y el colonialismo en general. Lo que sí creo que pasó o que levantó hoy que se publicara la carta es más de lo que había pasado hace un año, cuando se dijo que se había mandado y que se filtró en el gobierno español, que hoy sigue un sector de la oposición, sobre todo un sector más conservador, que ha utilizado las redes sociales para llamarle a esto una suerte de cortina de humo, para llamarle a esto algo que es innecesario y para reiterar el lugar en la historia en el que se encuentran, este lugar de decir, bueno, ya pasó, eso no importa, bueno, los pueblos originarios no tienen ningún sentido. Y a mí algo que me gustaría poner sobre la mesa que me parece muy interesante es, mientras más se ha unido la ultraderecha española, que se conoce como Vox, que ha encontrado un lugar interesante en el panismo, más se ha homologado su discurso. Y parece que el PAN se ha exportado, parece que el PAN y otros núcleos han exportado como lo que está diciendo España, que fue un ninguneo que hizo el rey de España y otros actores de la ultraderecha española, decir que México no tiene ninguna suerte de importancia y no pasa nada, y que celebraron hoy, y a mí me parece que hoy intentaron traerlo a México al calor de publicar esta carta, y me parece que se han desnudado de cuerpo completo de lo que representan y de lo que les interesa, y que para ellos la esclavitud y los asesinatos y lo que hoy conocemos como colonialismo, pues no les parece nada más que emprendedurismo de los españoles, ¿no? Bien. Oye, por cierto, nada más una aclaración, en lo de Japón y Estados Unidos, es Estados Unidos el que se disculpa con Japón por el internamiento de ciudadanos japoneses o americanos durante la Segunda Guerra Mundial, en donde se hicieron campos de concentración literal de ciudadanos japoneses después del ataque a Pearl Harbor. Y las disculpas a Hawái, pues bueno, Hawái acabó siendo el estado 50, ¿no?, de la Unión Americana. O sea, es el mismo país al final de cuentas. Pero otra vez, insisto, por experiencias así de colonización, yo no sé si haya habido disculpas ofrecidas en ese sentido. Pero, ¿qué quieres destacar tú de este tema, Ana? ¿Cómo lo ves? Creo que le querías contestar por ahí a Veloz también. Sí, la verdad es que por favor Estefanía nos consulte cuáles son sus fuentes panistas, con qué panistas habla, porque si sigue hablando así de mi partido, yo creo que algún día alguien la va a acusar por daño moral, porque a ver de dónde nos diga que en el PAN hay siquiera
o algo de ultraderecha o algo de Vox. Yo creo que eso solo pasa en tu imaginación, querida. Hay que consultar bien. No conoces el plan y las redes. Se te ocurre. A ver, además, también hay que revisar bien. Yo ahorita busqué y de entrada vamos a investigar bien, pero aquí hay un documental en internet que dice que España ya ofreció disculpas a México en 1836 y después del primer de este intento del presidente López Obrador, el gobierno catalán ofreció disculpas a México por la conquista el 20 de junio del 2019 y también el Papa Francisco salió justamente cuando salió esta carta. Salió un video del Papa Francisco donde ya se había disculpado con los pueblos latinoamericanos por los abusos que la Iglesia cometió. De que ha habido posicionamientos diplomáticos al respecto, los ha habido. Lo que a mí me preocupa es que el presidente siga intentando quedar bien con esta causa social, o yo no sé cómo llamarle, cuando el presidente está pidiendo que los extranjeros nos pidan perdón como nación, cuando el presidente es el que le tendría que estar pidiendo perdón a los mexicanos, a los niños con cáncer, a los asesinados, a la familia de Marta Erika, a todas las víctimas del COVID, a todas las desaparecidas del país. Creo que López Obrador tiene bastantes motivos para estar pidiéndole perdón a sus connacionales antes de estar pidiendo que nos pidan perdones, nos ofrezcan disculpas históricas a otras naciones. Creo que tenemos suficientes temas aquí y además concuerdo como tú lo señalaste, el presidente cae en una contradicción al decir que no necesitamos unidades de transparencia federales cuando fue la presidencia la que le negó el acceso a esta carta, un documento que el presidente casi se lo sacó de la manga y lo leyó muy orgulloso de su poesía y del amor que le puso a esto por las condiciones indígenas de los pueblos originarios y bla, bla, bla. Qué bueno que lo haga porque claro que es una causa que nos redignifica, es una causa importante, pero eso no va a lograr que el Papa Francisco nos mande los códices o nos vuelvan a pedir perdón porque ya pidieron perdón. Bien. Gonzalo, creo que la vez anterior que discutimos este tema tú estuviste en el programa, si no mal recuerdo, creo que fue hace un par de meses, ¿no? Sí. ¿Qué decir ahora, después de conocer el contenido de esta carta? Qué bien que se van a hacer los festejos, habrá que ver qué pasa con la pandemia y la vacunación. Los hechos históricos, con el paso del tiempo, se convierten en símbolos que nos dan identidad, sentido de cohesión y pertenencia nacional. Por lo que decía Estefanía, y tú mismo, me parece que son casos completamente distintos. Willy Brandt ofreció una disculpa en Varsovia, en Jerusalén, incluso recitó el Salmo de Perdón, pero se trata de procesos completamente distintos en donde las unidades nacionales ya estaban conformadas. La carta, no me referiría mucho a ella, pero me parece en términos generales absurda. Desde un punto de vista de un rasero histórico analítico, pues no pasa ni siquiera la primera de las pruebas, está llena de anacronismos, referencias completamente medio desfachatadas, habla de conceptos vigentes para evaluar el pasado, del pliego de delitos, es decir, me parece, insisto, que es absurda y como elemento analítico creo que es relevante por una razón, porque nos muestra en realidad cómo ve la vida López Obrador. Él insiste mucho en la realidad, en la contemporaneidad, en dividir a la gente, al pueblo, entre buenos y malos, ¿no? En términos muy generales. Y lo mismo hace en el pasado. Nos muestra que tiene una visión de la historia estática, cuando en realidad la historia son procesos compuestos de rupturas y continuidades que se van construyendo, y también nos muestra que tiene una visión de la historia muy nacionalista, en donde había una especie de pasado glorioso que hay que recuperar. Me parece absurda la carta, tanto como pedirle al actual gobierno de Italia que le ofrezca una disculpa al gobierno de Túnez por la destrucción de Cartago, o que se le ofrezca una disculpa al gobierno de Israel por la destrucción del templo de Jerusalén en la primera guerra judeo-romana. Yo creo que este proceso al cual nos convoca López Obrador, insisto, en este caso me parece que es muy retórico, pero podría tener un buen elemento que es la reconciliación con nuestro propio pasado. Pensemos que desde 1325, en que se fundó México Tenochtitlán, lo que más hemos sido es Nueva España. Sí. Fuimos imperio durante 200 años, 300 años Nueva España y 200 años México independiente. Entonces, esta reconciliación a la que nos invita López Obrador debería servirnos para eso, en primer lugar, comprendernos como un proceso histórico, y en segundo lugar, y con esto termino, es que deberíamos de poner a los pueblos y las comunidades originarias en el centro de los festejos, pero no desde un punto de vista retórico, sino realmente ver qué es lo que hemos hecho, ponerlos a ellos en el centro de las discusiones públicas para escucharlos, conocer sus necesidades y realmente ver qué es lo que vamos a hacer hacia el futuro a partir de lo que ellos quieran que sea su futuro. Bien. Finalmente, Alejandro, ¿cómo lo ves?
Coincido con Estefanía que cada vez hay una mayor convergencia entre los discursos de la extrema derecha española y mexicana. Hay que ver las declaraciones, las reacciones de Vox a la carta que se filtró. Bueno, calificaron a López Obrador de mediocre con ínfulas, y los posicionamientos que han tenido pues en su antifeminismo, en su islamofobia, en la reivindicación de valores tradicionales, en su oposición y rechazo al aborto. Cada vez la derecha, que ocupaba un lugar más cercano al centro en México, con la Cuarta Transformación se ha ido cargando hacia una posición intolerante y extremista como la que representa Vox en en España. Yo creo que el tono de la carta fue respetuoso, constructivo y propositivo. No es una exigencia que nos pidan perdón, es una invitación a que sean copartícipes de un evento en el marco de los 200 años de la consumación de nuestra vida independiente, a un evento en el que sean copartícipes en pedirle perdón a las poblaciones originarias, porque así como hubo exterminio, saqueo durante el periodo colonial en el cual España gobernó en este territorio, también en este momento se va a reconocer como Estado mexicano toda la serie de abusos, discriminaciones que fueron en contra de las poblaciones originarias desde la construcción del Estado mexicano, desde la era postcolonial. Entonces sería en un evento en conjunto en donde también el Estado mexicano asume su responsabilidad histórica por las ofensas y ofrece disculpas y resarcimientos que no son de naturaleza económica, sino que son políticos. Es un proceso de reconciliación, de memoria histórica y de reparación, y sobre todo una invitación a que esto no se vuelva a repetir nunca más. Nos hermanan muchísimas cosas con España, es un país maravilloso, nuestra cultura está impregnada de muchas de sus influencias, pero también hay que reconocer que hay agravios en el pasado, que hay heridas que no terminan de cicatrizar y que siempre es sano tanto para el que pide como para el que acepta el perdón. De acuerdo. ¿Alguien quiere concluir con este bloque o nos vamos? Adelante, Ana. Pues es que, a ver, yo solo sigo insistiendo como en lo peligroso que es esta retórica en términos de que, a ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador le va a pedir a los pueblos originarios que nos pidan perdón a las mujeres porque los aztecas mataban princesas y a veces hasta se comían su corazón. El presidente le va a pedir a los tlaxcaltecas que nos pidan perdón a los chilangos porque fueron ellos los que se aliaron con los que venían de España y lograron la conquista española. Es decir, esa clase de procesos históricos se tienen que entender en su contexto y se tienen que respetar y superar, y claro que curarnos como sociedad, pero nos tenemos que concentrar del perdón a los actuales, no del perdón al pasado. Y si no, voy a estar esperando que la Cuarta Transformación obligue a los originarios a que nos pidan perdón por matar princesas aztecas. Bien, bueno, pues con esto concluimos el debate de esta noche. Déjame hacer una pausa. Regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche con la paparrucha, así que no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. México sigue registrando un aumento de contagios de COVID-19, sobre todo en la zona metropolitana del Valle de México, donde estamos en un máximo histórico de ocupación hospitalaria. La semana pasada, algunos medios difundieron que debido a esto se estaba aplicando una cosa que llamaron el Código Azul. Lo que supuestamente significa este código es que, dada la incapacidad para ofrecer atención a todas las personas, el personal de salud debía atender, escucha, primero a quienes tuvieran más probabilidades de sobrevivir, dejando rezagados a los mayores de 65 años con baja oxigenación o con alguna enfermedad preexistente. El gobierno de la Ciudad de México desmintió esta información y dijo que las personas con COVID son clasificadas según su gravedad en rojo y verde. Según la guía básica para los sistemas prehospitalarios para COVID-19, quienes llegan a los servicios de emergencia con muy baja saturación de oxígeno y que necesitan ser intubados, están dentro de la categoría de rojos, y los pacientes no graves son verdes. ¿Y de dónde viene el término Código Azul? En sus manuales de procedimiento, la Asociación Estadounidense del Corazón apunta que el Código Azul es un sistema de alarma que implica el manejo de los pacientes en paro cardíaco o respiratorio. Cuando un paciente entra en esta condición, se deben realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar en el menor tiempo posible.
Así que no caigas en paparruchas y por favor no dejes de cuidarte. Si vas a salir, utiliza un cubrebocas, especialmente en espacios cerrados. Mantén siempre la sana distancia. Si no tienes que salir, por favor quédate en casa. Si no es indispensable, cuídate y cuida a las personas y a los seres que quieres. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Gonzalo. Gracias, Ana. Gracias, Estefanía. Y gracias, Alejandro. Nos vemos por acá el jueves. Mañana se quedan con Mariana. Mañana regresamos en tercer grado, así que Mariana estará con ustedes por acá. Nos vemos por acá el jueves. Descansen. Bonita noche.